Pero vamos a tener una palabra de oración y entonces entramos de lleno a nuestro tema. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la vida de este día. Gracias porque podemos reunirnos en tu casa con plena libertad para abrir tu santo libro y escuchar tu voz hablándonos a través de ese maravilloso libro. Pedimos, Señor, tu compañía por medio del Espíritu Santo esta noche. Abre mentes y corazones. Capacítanos, Señor, para que podamos estar preparados para los eventos que pronto estallarán en este mundo. Te doy gracias especialmente por las visitas que nos acompañan. Te ruego, Señor, que estés en forma especial con cada visita. Gracias te damos también por los que están viendo esta programación a través del internet. Te ruego, Señor, que muchas personas puedan también recibir la verdad como se encuentra en tu palabra a través de este medio. Gracias, Padre, por el privilegio de la oración y gracias porque sabemos que nos has escuchado, porque te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a hacer lo que hemos hecho en las primeras 2 noches. Vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Estamos estudiando la gran cadena profética. Mi esposa me dice que yo repito mucho. Dice, no repitas tanto. Entonces yo le digo a mi esposa, la razón por la cual repito es la misma razón por la cual se le repite vez tras vez al loro. ¿Cómo aprende el loro a hablar? Repitiendo y repitiendo y repitiendo. Así que a través de la repetición nosotros aprendemos, se nos graban las cosas. Así que vamos a repetir lo que estudiamos en las primeras 2 noches. La cadena profética empieza con ¿qué nación? Con Babilonia, el año 605 a.C. Esto es matemático, no es invento mío, está ahí en el libro de Daniel, ya lo vimos. 605 al 539. Luego, cuando cae Babilonia, ¿qué reino se levanta? El reino de Medo-Persia, que existe desde el año 539 a.C. al año 331 a.C. Pero luego viene la siguiente nación que conquista a los medos y los persas. ¿Y qué reino es ese? Grecia. Y Grecia reina desde el 331 a.C. hasta el año 168 a.C. Y luego entonces viene un reino que conquista el reino griego. ¿Y qué reino es ese? Es el Imperio Romano. El Imperio Romano. Y el Imperio Romano gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, cuando fue depuesto el último emperador romano. Su nombre era Rómulo Augustelo. Y fue depuesto porque el imperio se había dividido ¿en qué? Se había dividido en 10 reinos como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras. Así que tenemos el león, el oso, el leopardo, el dragón o la bestia espantosa y terrible. Luego a esa bestia espantosa le salen ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Y esos cuernos están completos en el año 476. Pero según estudiamos anoche, había 3 de esos reinos que eran ¿qué? Rebeldes. No aceptaban todas las doctrinas de la iglesia de aquella época. Especialmente enseñaban que Jesús era una criatura, la primera criatura de Dios. No creían que Jesús era eterno Dios. Y por lo tanto, entre el año 476 y el año 538, la iglesia influyó sobre el Estado para que el Estado desarraigara a esos 3 reinos rebeldes. En el 493, después del 476, se desarraigó el primer cuerno, los érulos. En el año 534 se desarraigó el segundo reino, los vándalos. Y en el año 538 los ostrogodos sufrieron una cruel derrota, tuvieron que abandonar a Roma y desaparecieron de la historia. Así que en el año 538 el obispo de Roma ya no tenía oposición, el papa no tenía oposición, tenía dominio
completo y total sobre lo que había sido el Imperio Romano. ¿Estamos claros? Así que nos hemos movido desde el 605 hasta el año 538 en una cadena continua sin interrupción. Hemos seguido la trayectoria bíblica. Esto es matemático. Ahora recuerden que Daniel 7 le fue dado a Daniel en el año 550 a.C. Es decir, todavía Babilonia estaba gobernando. ¿Es capaz Dios de anunciar lo que va a pasar en el futuro? Imagínense, si la visión le fue dada cuando Babilonia gobernaba, y la profecía se cumplió precisamente porque luego vino Medo-Persia, luego vino Grecia, luego vino el Imperio Romano, luego el Imperio Romano se dividió en 10 reinos, y entonces 3 de esos reinos fueron arrancados por el cuerno pequeño, y finalmente en el año 538 el cuerno pequeño tiene poder absoluto porque toda oposición ha sido eliminada. Ahora, anoche estudiamos en cuanto al cuerno pequeño, que se levanta entre los 10 y arranca a 3. Ahora vamos a repasar las características del cuerno pequeño. Los voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, el cuerno pequeño se levanta después que los 10. ¿Recuerdan eso? ¿Cuándo están completos los 10? ¿En qué año? En el 476. Así que tiene que levantarse después de qué fecha. Tiene que empezar a levantarse al poder después del año 476. Yo pregunto, ¿el papado se levantó después del año 476? ¿En el año 538 tenía poder completo? ¿Toda oposición había sido quitada? Correctamente. En segundo lugar, vimos anoche que el cuerno pequeño se levantó en medio de los 10 cuernos. Ahora, ¿dónde estaban esos 10 cuernos geográficamente? Bueno, los 10 cuernos es lo que hoy es, ¿qué cosa? Europa. Pero el cuerno pequeño tiene que ser romano también, porque la cuarta bestia representa ¿qué imperio? Roma. ¿Y de dónde sale el cuerno pequeño? De la cabeza ¿de qué? De la cuarta bestia. Así que tiene que ser un poder romano. Yo pregunto, ¿el papado es un poder romano? Claro que es romano. Dimos varias características. En tercer lugar, vimos que el cuerno pequeño iba a arrancar a 3 de los cuernos para tomar supremacía absoluta. ¿Hizo el papado eso usando el poder civil? Lo vimos en nuestro estudio de anoche. Además, vimos que el cuerno pequeño iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. ¿Qué es blasfemia? 2 cosas. Cuando un hombre dice que puede perdonar, ¿qué? Pecados. Y en segundo lugar, cuando un mero hombre dice que es el representante de Dios en la tierra. ¿El papado profesa tener el representante de Dios en la tierra? Sí, el papa. ¿El papado profesa que sus sacerdotes humanos pueden perdonar el pecado? ¿Cómo no? Esa es la forma en que la Biblia define blasfemia. Luego vimos que este poder iba a perseguir a los santos del Altísimo. Anoche dimos una larga charla sobre las diferentes ocasiones en que el papado persiguió a los que no estaban de acuerdo con la iglesia, usando al poder civil. Así que el papado cumple esa característica con lujo de detalle de que iba a perseguir a los santos del Altísimo. La sexta característica es que el cuerno pequeño iba a profesar que podía cambiar la ley de Dios. Yo pregunto, ¿el papado profesa haber cambiado la ley de Dios? ¿Cómo no? El segundo mandamiento no aparece en el catecismo, el que dice que no debemos inclinarnos ante las imágenes. Y el cuarto mandamiento, que en la Biblia católica dice el séptimo día, es sábado de Jehová tu Dios. La iglesia romana dice, no es el sábado. Nosotros, la iglesia, hemos cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Todas las características, mis queridos amigos, cuadran tan solo con un poder, y es el papado romano. Ahora, esta noche vamos a estudiar una profecía paralela a la del cuerno pequeño. El libro de Apocalipsis es una ampliación del libro de Daniel. Es decir, que Apocalipsis explica más ampliamente lo que hemos estudiado de Daniel el capítulo 7. Así que esta noche nuestro estudio será Apocalipsis 13 y el versículo 1 hasta el versículo 10. Ahora, quiero en primer lugar
mostrarles bíblicamente que la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo poder que el cuerno pequeño. Eso es lo primero que quiero que noten. El cuerno pequeño de Daniel 7 es el mismo poder que la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por tres razones. En primer lugar, quiero que notemos Apocalipsis 13 y el versículo 1 al 10. 1 y 2 al principio. Apocalipsis 13 y el versículo 1 y 2. Al leer estos versículos vamos a encontrar que la bestia se encuentra en el mismo eslabón de la cadena que el cuerno pequeño. Es decir, la bestia está en el mismo sitio en la cadena que el cuerno pequeño. Vamos a leer Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, es donde hay muchas muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, ya vimos eso, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahora noten especialmente el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio, y dicho sea de paso, el dragón tiene 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 12, el capítulo anterior, dice que el dragón tenía 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía el dragón de Daniel 7? 10. Así que dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Yo quiero preguntarles, ¿tiene alguna relación el versículo 2 con Daniel 7? Un niño en kinder lo puede ver. Porque las mismas 4 bestias que se mencionan en Daniel 7 están en Apocalipsis 13:2. Pero hay algo muy interesante. Mientras que en Daniel 7 el orden es león, oso, leopardo, dragón, en Apocalipsis 13 se invierte el orden. Es dragón, leopardo, oso y león. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿por qué en Daniel está el orden león, oso, leopardo y dragón, mientras que en Apocalipsis es dragón, leopardo, oso y león? La razón es obvia. Daniel está viviendo en el tiempo del león, en el reino de Babilonia, y está mirando hacia adelante. Mientras que Juan está viviendo en la época de la 4ª bestia del dragón y está mirando hacia atrás. Esto nos demuestra que estas profecías están vinculadas, están conectadas estas dos profecías. Así que quiero que noten que esta bestia de Apocalipsis 13 está en el mismo lugar en la cadena que lo que está el cuerno pequeño. Vamos a repasar. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. Ahora Apocalipsis 13. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. ¿Ven que la bestia está en el mismo sitio que el cuerno pequeño en la secuencia profética? La primera razón por la cual sabemos que la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño es porque están en el mismo eslabón de la cadena. Pero hay una segunda razón, y es que las acciones de la bestia son las mismas acciones del cuerno pequeño. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 7. Hablando de esta bestia que está en el mismo eslabón que el cuerno pequeño, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño también hizo eso? ¿Guerra contra los santos y los venció? ¿Cómo no? Así que vemos una característica igual en los dos pasajes. Y luego dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y luego dice, también se le dio boca. Esto es el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y ¿qué? Blasfemia. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño tenía una boca? Lo leímos, ¿verdad? ¿Y qué hablaba la boca del cuerno pequeño? Grandes cosas. ¿Qué hace la bestia? ¿Tiene boca también? ¿Y qué habla la bestia? Habla blasfemias.
¿Las acciones de la bestia son las mismas acciones del cuerno pequeño? Ambos persiguen a los santos, ambos hablan blasfemias contra el Altísimo. Y ahora quiero que notemos la característica número 7. La característica número 7 es muy interesante. No la estudiamos anoche. Dijimos que íbamos a estudiar 7 características. Estudiamos anoche 6. Hoy vamos a estudiar la número 7 porque tiene relación con lo que estamos estudiando hoy. Noten Apocalipsis 13:5, el periodo de tiempo que iba a gobernar la bestia. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar el cuerno pequeño? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo gobierna la bestia? Vamos a leer Apocalipsis 13:5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? Para actuar 42 meses. Y usted dice, ese no es el mismo periodo de tiempo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cómo podemos decir que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que 42 meses? Vamos a mirarlo cuidadosamente. Ahora, lo primero que queremos explicar es lo que significa la palabra tiempos. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa en el libro de Daniel la palabra tiempo o la palabra tiempos? Significa años. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Cómo sabe usted qué significa años? Muy sencillo, porque en Daniel 4, la Biblia dice que Nabucodonosor por 7 años perdió la razón. Pero no dice que fue por 7 años que perdió la razón. Dice que perdió la razón por 7 ¿qué? Tiempos. 7 tiempos pasarán sobre ti, se le dijo a Nabucodonosor. Así que el mismo libro de Daniel dice que la palabra tiempo o la palabra tiempos significa ¿qué? Años. Entonces, ¿cuánto es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Tiempo es un año. Tiempos, que es el dual en hebreo, cuando no tiene calificativo son 2, es el dual. Si fueran 3 tiempos, diría 3 tiempos, pero cuando estás en sencillo plural significa 2. Y todos los eruditos estudiantes de la Biblia están de acuerdo que tiempos son 2. Así que tiempo es 1, tiempos 2 y medio tiempo, ¿qué cosa? Medio año. Es decir, el cuerno pequeño iba a gobernar ¿por cuánto tiempo? Por 3 años y medio. Pero ahora necesitamos preguntarnos, ¿será que los 3 años y medio son literales o son simbólicos? Bueno, déjenme preguntarles esto. ¿Acaso todo lo que está en Daniel 7 no es simbólico? Yo pregunto, ¿las aguas son simbólicas? ¿Los vientos son simbólicos? ¿El león es simbólico? ¿El oso es simbólico? ¿El leopardo es simbólico? ¿El dragón es simbólico? ¿Las cabezas del leopardo son simbólicas? ¿Las alas son simbólicas? ¿Las costillas en la boca son simbólicas? ¿Los 10 cuernos son simbólicos? ¿Los dientes de hierro son simbólicos? ¿El cuerno pequeño es simbólico? ¿La boca es simbólica? Pero el tiempo es literal. ¿Qué sentido tiene eso? Estamos tratando en Daniel 7 con símbolos. Es decir, no estamos hablando de 3 años y medio literales, calendario. Es simbólico el periodo de tiempo. Ahora, cuando ustedes miran estas expresiones, son expresiones inusuales. Por ejemplo, si yo fuera a regresar aquí a Luna Park en 3 años y medio, yo les digo, no se preocupen, queridos amigos, que yo regresaré en tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué dirían ustedes? La altura de Bogotá le está afectando la mente al pastor Borja. O si yo les dijera, no se preocupen que en 42 meses nos vemos. O aún peor, nos vemos en 1260 días. No es la forma normal de expresar 3 años y medio. Es más, cuando la Biblia quiere expresar 3 años y medio literales, lo hace como en Santiago 5:17, donde dice que Elías cerró los cielos por 3 años y 6 meses.
Cuando es literal, se expresa literalmente. Es decir, porque todo es simbólico en Daniel 7 y porque el sabor de la expresión temporal es simbólico, sabemos que los 3 años y medio no son 3 años y medio literales, sino que son en realidad, ¿qué cosa? Son simbólicos. Pero claro, la pregunta clave es, ¿qué simbolizan y cuánto simbolizan? Ahora escuchen bien. Según la Biblia, el año tiene 12 meses. Y les voy a dar la referencia para que ustedes la anoten. No la vamos a leer, pero pueden leerla después cuando salgan de la reunión, o si lo están buscando ahora también lo pueden hacer. En el libro de Esther, el capítulo 8 y el versículo 12, dice que el año bíblico tiene ¿cuántos meses? Tiene 12 meses. Ahora ustedes dicen, ¿por qué es importante eso? Eso lo vamos a ver en un momento. Ahora lo que quiero que se den cuenta es que el año bíblico tiene 12 meses. Ahora, si el año bíblico tiene 12 meses, ¿cuántos serían? 3 años y medio. ¿Cuánto sería? Sería 3, vamos a hacer la operación, 3 por 12, 36, más ¿cuánto? Más 6, medio año, ¿cuánto? 42. ¿Hay alguna parte de la Biblia que habla de 42? ¿42 meses? Apocalipsis, el capítulo 13. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, el año bíblico tiene 12 meses y el mes se compone de ¿cuánto tiempo? El mes se compone de 30 días. Y se los voy a comprobar bíblicamente que el mes bíblico tiene 30 días. En primer lugar, lo sabemos por las 3 formas en que se expresa este periodo de tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo son ¿cuántos años? 3 años y medio. Ahora, si ustedes multiplican 3 años y medio por 360 días que tiene cada año, ¿cuánto le da? Un año, 360. 2 años, 720. Medio año, 180. ¿Cuánto es el total? 3 años y medio multiplicado por 30 días les da ¿cuánto? 1260 días. Ahora hagamos la operación con los meses. Si el mes bíblico tiene 30 días y son 42 meses, multiplican 42 por 30, ¿cuánto les da? 1260 días. Y por si acaso todavía no lo entendieron, en Apocalipsis el capítulo 12 dice que la mujer tuvo que huir al desierto perseguida por 1260 días. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, la primera forma de comprobar que el mes bíblico tiene 30 días es mirando las 3 expresiones. 42 meses por 30, 1260. 3 años y medio por 360, 1260. Y en Apocalipsis el capítulo 12 dice que la iglesia fue perseguida 1260. Así que sabemos que el mes bíblico tiene 30 días comparando las 3 expresiones. Pero hay una segunda forma de saber que el mes bíblico tiene 30 días. Vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11 y 12. ¿Vamos bien? ¿Están entendiendo? Vamos al capítulo 7 de Génesis, versículos 11 y 12. Nos da la fecha del diluvio. Dice allí, en el año 600 de la vida de Noé. ¿Cuántos años tenía Noé? 600. ¿En cuál mes? El mes segundo. ¿Qué día del mes? A los 17 días del mes. Recuerden eso. 600, segundo, 17. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Quedó claro ahí? 600, mes segundo,
día 17. Ahora vamos al siguiente capítulo, Génesis 8 y el versículo 3 y 4. Génesis 8 y el versículo 3 y 4. Solamente si somos lectores perspicaces y cuidadosos vamos a captar esto. Dice en Génesis 8, 3 y 4, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Es decir, ¿cuánto tiempo tomó para que las aguas disminuyeran? 150 días. Desde que comenzó a llover hasta cuando disminuyeron las aguas, 150 días. Ahora fíjense la última parte del versículo. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo. ¿Cuándo comenzó el diluvio? El mes segundo. ¿Cuántos meses hay entre el mes segundo y el mes séptimo? 5 meses. A los 17 días del mes, ¿qué día comenzó el diluvio? 17. Así que del mes segundo, día 17 del año 600 de la vida de Noé, al mes 7, día 17 del año 600 de la vida de Noé, ¿cuántos meses son? 5 meses. Pero el texto dice que son ¿cuántos días? 150 días. Entonces dividen 5 por 150, ¿cuánto les da? 30. ¿Están conmigo o no están conmigo? Se puede comprobar bíblicamente que el mes bíblico tiene 30 días. Ahora, el último punto que quiero mencionar es, en cuanto a este periodo de tiempo, es que en la Biblia un día equivale a un año, simbólicamente hablando. Es decir, los 1260 días del tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 días, que son los 42 meses, en realidad no son 1260 días literales, sino que son 1260 años. Déjenme leerles 2 versículos de la Biblia donde se dice que un día equivale a un año en las profecías. En Números 14 y el versículo 34, está hablando de cuando los espías regresaron, 10 con un mal informe y 2 de los espías con un buen informe. Y Dios les dijo, ahora ustedes van a pasar, se está dando una profecía, ustedes van a pasar ahora en el desierto, ¿cuántos años? 40 años. ¿Y por qué Dios les decía que iba a pasar 40 años? Porque los espías habían espiado la tierra ¿cuánto tiempo? 40 días. Dios dice, por cada día, ¿un qué? Un año. Es decir, día igual a año, proféticamente hablando. Dice allí en Números 14:34, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ahora, yo quiero decirle, yo escribí un documento que se llama 20 razones por el principio año por día. Necesitaría 3 horas para darles toda la evidencia bíblica abrumadora. Les estoy dando solamente algunos puntos de la evidencia abrumadora de que en la Biblia un día equivale a un año. Es decir, el cuerno pequeño iba a gobernar ¿por cuánto tiempo? Tiempos, la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días. Y ya vimos que los 3 años y medio multiplicados por 360 da 1260, 42 meses multiplicados por 30 da 1260, y el capítulo 12 habla de 1260. Y cada día equivale a un año, es decir, son 3 años y medio simbólicos que equivalen a 1260 años. El cuerno pequeño iba a gobernar ¿cuánto tiempo? 1260 años. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahora? Esa es la 7ª característica. Ahora, repasemos las 3 etapas de la 4ª bestia. La 4ª bestia por un tiempo gobierna ¿qué? Sola. ¿El Imperio Romano existió por un largo tiempo solo, sin divisiones? Sí. Pero luego, ¿qué pasó hacia el final del imperio? Al dragón le salieron 10 cuernos, es decir, el imperio se dividió. Y luego cuando estaban los 10 completos, se levantó ¿qué cosa?
El cuerno pequeño, que vimos que empieza en el año ¿qué? 538, cuando todo opositor ha sido quitado. En el año 538 se levanta y desde el 538 va a gobernar ¿por cuánto tiempo? Va a gobernar por 1260 años. Ahora, si ustedes empiezan en el 538, ¿hasta qué fecha tienen que llegar 1260 años después? Lo único que tiene que hacer es la operación. Matemática simple. Si usted comienza en el año 538, va hacia adelante, 1260 años, va a llegar al año 1798. Tiene que haber sucedido, escuchen bien, algo en 1798 para quitarle el poder al cuerno pequeño, porque solo reinó 1260 años. No puede haber recibido la herida antes, no puede haber perdido el poder antes, porque si lo hubiera perdido antes no hubiera gobernado 1260 años. No podía haber perdido el poder después de los 1260 años, porque entonces sería más que 1260 años. Tiene que haber perdido el poder apenas terminaron los 1260 años en el año 1798. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué sucedió con la bestia en 1798? Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 10. No se me distraigan, vamos a estudiar cosas tremendas en los próximos minutos de la Biblia. Vamos a ver que la Biblia explique la Biblia. No debemos depender de comentarios ni de lo que dice la gente, al menos que salga directamente de la Escritura y podamos ver la lógica y podamos ver la secuencia que presenta la Escritura. Ahora, noten cómo perdió la bestia su poder. Si alguno lleva en cautividad, ¿qué poder era el que llevaba en cautividad? El cuerno pequeño y la bestia. El que lleva en cautividad, ¿qué le iba a pasar? Va en cautividad. Y luego dice, si alguno mata a espada, ¿quién mataba con la espada? ¿Quién mataba a los santos con la espada? La bestia o el cuerno pequeño. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué fue lo que le quitó el poder a la bestia o al cuerno pequeño? La espada. ¿Y la bestia fue enviada a qué? A cautiverio. Dos ideas. Es decir, al final de su periodo, la bestia que había llevado cautivo a la gente, ahora va cautiva. Y la bestia que usaba la espada para matar a los fieles de Dios, ahora la espada se levantó para acabar con ella. Así que nos incumbe entender qué es la espada, que le dio la herida al papado. Ahora, si yo le preguntara qué es la espada que le dio la herida a la bestia o al papado, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué representa la espada en la Biblia? Siempre que hago esa pregunta, la mayoría de la gente dice la palabra de Dios. Y déjeme decirle que sí, en la Biblia la espada puede representar la palabra de Dios, pero no en Apocalipsis 13:10. La Biblia habla de dos espadas. Vamos a leer en cuanto a la primera espada, Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice que la primera espada es la palabra de Dios, la respuesta que dieron muchas personas aquí. Dice el apóstol San Pablo allí, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué representa la espada simbólicamente? Bueno, ustedes saben que la Biblia no es una espada literal. Cuando estudiamos la profecía estamos tratando ¿con qué? Con símbolos. Y tenemos que descifrar los símbolos, es decir, tenemos que determinar el significado de los símbolos. Aquí el apóstol Pablo dice, la espada no es una espada literal, la espada es la palabra de Dios. Entonces algunos dicen, ve, fue la palabra de Dios la que le dio la herida mortal al papado.
Pero eso no funciona. Y ustedes dicen, ¿por qué? Es muy sencillo. Yo pregunto, ¿el papado usaba la Biblia para matar a la gente? No. La espada, dice, la espada que la bestia usaba para matar es la misma espada que le iba a dar la herida. El papado no usó la espada, no usó la Biblia para matar a nadie. Así que la espada que mató a la bestia, que la bestia usaba para matar, no puede ser la Biblia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora déjenme explicar esto. En la Biblia los símbolos son flexibles. Cuando usted encuentra un símbolo en la Biblia, el símbolo no siempre significa lo mismo en todas partes. Déjenme darles 2 o 3 ejemplos. ¿Qué representa un león simbólicamente en la Biblia? ¿Puede representar a Cristo? Él es el león de la tribu de Judá. ¿Puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede representar el reino de Babilonia? ¿Puede representar a Judá, el hijo de Jacob? Sí, así que cuando usted encuentra la palabra león, no crea que la palabra león siempre significa lo mismo simbólicamente. Si yo le preguntara qué representa levadura, ¿qué me dirían? Siempre es pecado, pero no siempre. Porque Jesús dio una parábola, la parábola de la levadura, en Mateo el capítulo 13. La levadura se coloca en la masa y la masa crece. La masa representa la iglesia y cuando el Espíritu Santo está en la iglesia crece. Es decir, cuando usted encuentra levadura, no siempre significa pecado. Hay que tomar en cuenta el contexto para determinar el significado del símbolo. ¿Me están entendiendo? Déjenme darle un último ejemplo. La expresión los hijos de Dios. ¿Sabe que en Génesis 6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas? Y muchos de los teólogos hoy en día, no los teólogos adventistas, pero los teólogos de diferentes iglesias dicen que los hijos de Dios eran ángeles. Y las hijas de los hombres eran mujeres humanas y los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas y produjeron un híbrido que se llamaba gigante. Un híbrido parte humano y parte demonio. ¿Y saben por qué dicen allí que los hijos de Dios eran ángeles? Porque en el libro de Job se usa la misma expresión. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino Satanás. En Job, los ángeles son los hijos de Dios. Y por lo tanto toman esa expresión en Job y dicen, si en Job son ángeles, en Génesis también. Hay que tomar en cuenta el contexto. Génesis explica quiénes eran los hijos de Dios. En el capítulo 4 de Génesis está la genealogía del malvado Caín. Se mencionan 3 mujeres inicuas en ese linaje. Son las hijas de los hombres. En Génesis 5 está el linaje de Set, el linaje de los fieles. Esos son los hijos de Dios. Y luego en el siguiente capítulo habla de hijos de Dios, hijas de los hombres. El contexto anterior explica que los hijos de Dios son los fieles y las hijas de los hombres son las mujeres infieles con quienes se casaron y por lo tanto perdieron su identidad espiritual. Dicho sea de paso, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Entonces todos ustedes son angelitos. Hijos de Dios se refiere a los fieles. Es decir, lo que quiero que entiendan es que los símbolos no siempre significan lo mismo. Así que si encuentran aquí que dice que la bestia mataba con la espada y la espada debía matar a la bestia, dice, en Efesios 6 dice que la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que hirió a la bestia. No puede ser, porque el papado no usaba la espada del Espíritu, no usaba la Biblia para matar a nadie. Así que la espada tiene que tener otro significado en Apocalipsis 13, diferente al de Efesios 6. ¿Será que la Biblia tiene otra explicación de lo que es la espada? Sí, Señor. Vayan conmigo a Romanos el capítulo 13. Romanos el capítulo 13. El versículo 1 hasta el versículo 4. Fíjense, la Biblia se explica ella misma, ¿verdad que sí? Te tomo un texto, otro texto. Dios colocó, mis queridos amigos y hermanos, Dios colocó en la Biblia todo lo que necesitamos para entender la Biblia. La Biblia se explica ella misma.
La Biblia es su propia expositora. Los maestros religiosos no son indispensables. Los comentarios bíblicos no son indispensables. No me entiendan mal, no tengo nada contra los comentarios bíblicos, ni contra los maestros de Biblia, porque yo soy uno de ellos. Pero lo que estoy diciendo es que si no hubiera comentarios y si no hubiera maestros, si nos sentáramos con nuestra Biblia y la estudiáramos, podríamos entender su significado. Eso lo hizo Guillermo Miller, un agricultor sin ninguna educación teológica. Se sentó con su Biblia y con su concordancia y logró descifrar tremendamente el significado de las profecías. Nosotros también podemos hacer eso, pero estudiar las profecías toma tiempo y esfuerzo. La gente dice, ay pastor, ¿cómo es que usted ha aprendido todo esto? Estudiando. Pero yo no tengo ninguna inteligencia que ustedes no tengan. Hay gente aquí más inteligente que yo. Y ustedes podrían sentarse a estudiar la Biblia y podrían alcanzar las mismas conclusiones, podrían descubrir muchas cosas que indudablemente yo mismo no he descubierto. Pero toma tiempo, oración y esfuerzo. El estudio de la Biblia no es sencillamente leer. Jesús no dijo leer las Escrituras, Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Significa investigar el significado de las Escrituras. Ahora noten Romanos 13, 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno o el poder civil. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ahí está claramente, son dirigentes políticos. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Es decir, ¿quieres no tenerle miedo al gobierno, a la autoridad del gobierno? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, si te portas como buen ciudadano, el gobierno no te va a hacer nada. Noten el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Y con qué castiga al que hace lo malo? Con la espada. Ahora ustedes dicen, pero aquí en Colombia no se usa la espada para castigar a la gente que desobedece la ley. La espada sencillamente significa el poder que tiene el gobierno para castigar violaciones del Código Civil. ¿Cómo usa el poder civil la espada? Yo pregunto, si una persona es ladrona, ¿el poder civil puede usar la espada encarcelando a esa persona? Sí, el uso de la espada es mandándola a la cárcel. Si una persona adquirió propiedades fraudulentamente, ¿el poder civil puede usar la espada para confiscarle los bienes que logró fraudulentamente? ¿Cómo no? Si una persona sale y maneja el carro en día de pico y placa, ¿el gobierno le puede imponer la espada, que es una multa? Sí, y en algunos países inclusive el poder civil tiene la habilidad de imponer la sentencia de muerte a la gente. Es decir, la espada, el poder civil usa la espada castigando violaciones del Código Civil. Es decir, la espada le pertenece ¿a quién? Al poder civil. Yo pregunto entonces, ¿la iglesia tiene su espada? ¿Cuál es la espada de la iglesia? La Biblia. Yo estoy usando la espada esta noche, ¿saben? ¿De verdad está usando la espada? Sí. ¿Por qué estoy usando yo la espada? ¿Cómo usa la iglesia la espada? Predicando. La Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más afilada que una espada de dos filos, que penetra y entra hasta el alma y el corazón y transforma a la persona. Cuando se predica, la espada entra y penetra a la mente y el corazón y trae conversión. Pero Dios le dio también al poder civil una espada para castigar violaciones del Código Civil. ¿Cómo no? Ahora yo pregunto, ¿sería legítimo que el poder civil usara la espada de la iglesia?
No. ¿Sería legítimo que la iglesia usara la espada del poder civil? No. A cada entidad, a la iglesia Dios le ha dado su espada y al poder civil Dios le ha dado también su espada. Pero lo que está diciendo Apocalipsis 13 es que el papado, la iglesia, usó la espada ¿de quién? La espada del poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con sus prácticas y con sus doctrinas. Es decir, la iglesia usó la espada del poder civil para perseguir. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿qué sucedió en 1798? Les voy a explicar. Y si ustedes dudan de lo que yo estoy diciendo, pueden ir a Google cuando lleguen a la casa. Pongan ahí 1798 cautiverio Pío VI. Y van a ver que yo no estoy inventando, yo no estoy aquí para inventar nada. El 12 de febrero de 1798 fue la culminación de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa duró hasta 1797. Lo que voy a describir en realidad es la culminación de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una reacción del pueblo en contra del papado y en contra del poder civil que se dejaba usar por el papado, que trajo ignorancia y trajo enfermedad y trajo persecución, y la gente estaba harta, la gente estaba cansada de ese uso por parte de la iglesia de la espada del poder civil, que había traído ignorancia, había traído enfermedad, había traído toda clase de problemas en Europa, y finalmente estalló la bomba. El general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró a Roma, más específicamente entró al Vaticano, y aún más específicamente entró a la Capilla Sistina, a donde se eligen a los papas. Ahí el Papa Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación como papa. Berthier entró a la Capilla Sistina, fue hasta donde se encontraba Pío VI y le dijo: tu poder ha terminado. Le quitó la triple corona de la cabeza, le quitó el cetro de la mano, le quitó su anillo de obispo, y el Papa fue depuesto de su trono y enviado cautivo a diferentes sitios. Finalmente fue a parar en Valencia, Francia, donde murió en el año 1799. ¿Sabe lo que es más irónico? Francia fue la primera nación en brindarle la espada al papado cuando Clodoveo, el rey de los francos, le brindó el poder civil al papado. Y fue Francia en 1798, que se conoce como la hija mayor del papado, que le quitó la espada del poder civil al papado. El poder civil dijo: ya no nos vas a usar más. Se acabó el uso del poder civil por parte de la iglesia. Ahora entiendan lo que voy a decir. Y aún los adventistas han entendido mal lo que es la herida mortal. La herida mortal no le fue dada a la iglesia católica. La herida mortal le fue dada al papado. Y usted dice: ¿qué diferencia hay entre la iglesia y el papado? El papado, mis queridos amigos, es la jerarquía que donde se usa de parte de la iglesia el Estado. Eso es lo que es papado. Porque la iglesia católica, sin poder usar el poder civil, en realidad no es papado. Es decir, el papado recibió una herida mortal porque le fue quitada la espada, le fue quitada el uso del poder civil. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Y ustedes dicen: ¿cómo es eso? Yo pregunto: ¿todas las iglesias católicas se cerraron en 1798? ¿O la iglesia siguió funcionando como iglesia? Siguió funcionando. ¿La gente todavía podía ir a las iglesias para confesar sus pecados? Sí. ¿Se celebraban misas todavía?
La gente llevaba a sus niños para bautizarlos en las iglesias después de 1798. Claro que sí. Es decir, la iglesia, la herida mortal no significa que la iglesia iba a desaparecer. Lo que significa es que el papado, que es una unión de la iglesia usando el poder civil, se iban a separar los dos poderes. Y ya no iba a permitirse, el poder civil no iba a permitir que el papado lo usara para cumplir sus propósitos. Permítame leerles algunas citas aquí de los historiadores sobre lo que ocurrió en 1798, para que ustedes vean que no fue la iglesia la que recibió la herida mortal, fue el papado, esa unión de la iglesia con el poder civil, porque Francia le retiró la espada del poder civil. Y saben algo interesante, después de eso, todas las naciones de Europa siguieron el ejemplo de Francia. Una nación tras otra, como veremos en nuestro estudio de mañana, una nación tras otra siguió el ejemplo de Francia y se despojó del papado usándolo para cumplir sus propósitos. Un historiador, y dicho sea de paso, recuerden que los que me den su correo electrónico van a tener toda la bibliografía de esto, con todas las citas. Un historiador dice: el papado estaba extinto. ¿Qué significa extinto? Ya no existía. Ustedes saben que un animal que está extinto significa que ya no existe. Este historiador está diciendo el papado ya no existía. ¿Pero la iglesia existía? Sí, dice el papado estaba extinto. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Y de todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. Si esto hubiera sido durante los 1260 años que alguna nación hubiera atacado el papado, todas las demás naciones hubieran venido en contra de esa nación. Pero ese historiador dice que ninguna de las naciones de Europa levantó un solo dedo para defender al papado. Sigue diciendo este historiador: la ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor. Otro historiador dice: con razón la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón es, Napoleón dijo: no habrá más papas, se acabó el papado. Pero luego, lamentablemente, Napoleón se arrepintió y dijo: bueno, como toda la gente en Francia prácticamente son católicos, permitió la elección de un nuevo papa, pero ese nuevo papa tenía muchos puntos a donde el gobierno civil no permitía que el papado lo controlara. Es decir, a pesar de que fue restaurado al trono, no tenía poder sobre el poder civil. Así que dice: con razón la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón sería obedecido y que al igual que el papa, el papado estaba muerto. ¿Qué dice este historiador? ¿El papado estaba qué? ¿La iglesia estaba muerta? No, ¿qué estaba muerto? El papado, la unión del poder civil con el poder religioso. Otro historiador dice: las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir. Note que siempre dicen papado, no iglesia. Dice: las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Otro historiador dice: el papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. La Revolución Francesa le suministró una herida. Fíjense la terminología. Este no es un historiador religioso, secular. Dice: la Revolución le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. Y quiero leer una cita más. El objetivo del directorio francés era destruir el gobierno papal. ¿Cuál era el propósito? ¿Destruir la iglesia? No, destruir el gobierno papal como enemigo irreconciliable de la república. ¿Saben por qué? Porque una república es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero el papado es una monarquía donde todo el poder fluye de arriba para abajo. No pierdan mañana el tema. Pues vamos a hablar del siguiente eslabón en la cadena. Porque en Apocalipsis 13 dice que cuando cae esta bestia, en 1798, se está levantando otra.
Será el siguiente eslabón. Estamos siguiendo matemáticamente la cadena, eslabón por eslabón. No tenemos que equivocarnos en cuanto a cuáles son los poderes, a dónde estamos en el desarrollo de la profecía. Me preguntaron cuando vieron el temario, dijeron, ay pastor, pero no va a hablar de eventos finales. Usted no puede ubicar los eventos finales al menos que tenga una raíz a dónde comenzar. Si sabe dónde comenzamos, con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, los 10 reinos, los 3 reinos son arrancados, luego el papado asciende al poder sin oposición, 538, luego 1798, le es retirado el poder civil y después de eso se levanta otra bestia de la tierra, que es el siguiente paso. Cuando cae la primera se está levantando la segunda bestia. Ya podemos saber qué va a pasar en el futuro. Dice, el objetivo del directorio francés era destruir el gobierno papal como enemigo irreconciliable de la República. El anciano Papa Pío VI le pidieron que entregara el gobierno temporal. ¿Qué le pidieron que entregara? Le dijeron, tú no puedes ser líder de la iglesia allá. No. Le dijeron, usted tiene que entregar el poder, ¿qué? Poder civil. Que entregara el poder temporal, y al rehusar hacerlo, fue arrastrado del altar. Los anillos le fueron arrancados de los dedos y finalmente, después de declarar que su poder temporal estaba abolido, los vencedores se llevaron prisionero al Papa a Toscana, de donde nunca regresó. ¿Están captando lo que está pasando aquí? Ahora, hemos hablado de la espada. ¿Qué usaba el papado para perseguir y para matar a los que no estaban de acuerdo con ella? La espada del poder civil. ¿Qué iba a pasar en 1798? ¿Qué iba a hacer el poder civil? Le iba a quitar la espada y le iba a dar la herida, con la misma espada del poder civil. Pero hay otro detalle en Apocalipsis 13:10, y es que la bestia iba a ser enviada cautiva. Dice, el que lleva en cautiverio, la bestia llevaba en cautiverio, dice que la bestia iba a ser ¿qué? Iba a ser llevada en cautiverio. Ahora, nosotros los adventistas hemos entendido incompletamente lo que significa el cautiverio de la bestia. Generalmente lo que decimos, esto se cumplió cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en exilio. Pero escuchen bien, no fue un papa el que fue llevado cautivo, fue la bestia. No un papa individual, esa es la culminación. Pero fue la bestia, el papado, que fue llevado ¿qué? Que fue llevado cautivo. Ahora usted dice, ¿qué significa eso? Que la bestia fue llevada cautiva. La misma Biblia lo explica. Permítame darles un ejemplo bíblico de qué significa que la bestia está suelta. Yo pregunto, ¿antes de eso la bestia estaba suelta? Pero cuando recibe la herida de la espada, ¿ahora está qué? Está encarcelada, está cautiva. Es decir, mientras que puede usar la espada del poder civil, ¿está qué? Libre. Y cuando ya no puede usar la espada del poder civil, ¿está qué? Cautiva. Déjenme darles un ejemplo paralelo en Apocalipsis para que podamos entender. ¿El diablo hoy está suelto? ¿Está usando los poderes civiles del mundo para cumplir sus propósitos? Oh, sí. Está suelto, causando desastres. Está libre. Pero yo pregunto, según la Biblia, cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿qué va a pasar con él? Apocalipsis capítulo 20 dice que descendió un ángel con unas cadenas en la mano y lo puso prisionero. Ahora, ¿qué significa eso que lo puso prisionero? ¿Dónde radica el poder de Satanás? El poder de Satanás radica en que puede usar a los reyes de la tierra para cumplir sus propósitos. Y lo hace a través del obispo de Roma. Pero Satanás influye sobre los políticos para brindarle el apoyo al poder papal. Les voy a darles unos ejemplos para que puedan entender. Apocalipsis 12 habla de
del Señor Jesucristo cuando iba a nacer, ¿quién se paró al lado de la mujer para tratar de matar al niño cuando naciera? Dice, el dragón se paró al lado de la mujer para matar al niño, tan pronto naciera. ¿Satanás se paró al lado de María cuando Jesús iba a nacer? No. ¿Cómo obró Satanás para matar a Jesús? A través de un gobernante ¿de qué? Del Imperio Romano. ¿Cómo logró Satanás perseguir al pueblo de Israel y tratar de mantenerlo cautivo en Egipto? ¿Por medio de quién? Por medio de Faraón. Según Apocalipsis, ¿cómo va a lograr Satanás cumplir su propósito al final de la historia? Usando a los reyes de la tierra. Es decir, que mientras Satanás tiene el apoyo de los reyes, está libre. Pero cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con todos los reyes? ¿Qué va a pasar con todos los poderes civiles? Van a morir. ¿Cuánto apoyo va a tener Satanás? Se le ha quitado el apoyo de los reyes de la tierra, porque todos están muertos, todos mueren cuando Jesús venga. Pero la historia no termina ahí. El diablo usaba la espada del poder civil y estaba libre para perseguir. Pero cuando Cristo venga, recibe una herida mortal, en el sentido de que se le retira el poder civil porque los reyes están muertos, y por lo tanto Apocalipsis 20 dice que es enviado a prisión. Está en cautivo. ¿Estamos bien? Pero ¿qué va a pasar después de los 1000 años? ¿Qué va a pasar con todos los reyes de la tierra después de los 1000 años? Van a resucitar. ¿Satanás tiene la espada otra vez? ¿Es suelto de su prisión? Apocalipsis 20 dice que será suelto de su prisión e irá a engañar a la nación, porque nuevamente tiene a los poderes civiles, porque han resucitado a los muertos. Es decir, que mientras un poder puede usar el poder civil para perseguir, está libre. Pero cuando ya no puede emplear al poder civil, está en cautiverio. Es decir, el papado hoy por hoy está ¿qué? Está cautivo. ¿Por qué está cautivo? Porque no puede usar a los reyes de la tierra como lo hizo en el pasado. Porque no se le ha brindado la espada para perseguir. Ahora permítanme leerles unas citas, aquí ya estamos cerca del fin. Unas citas de un cardenal católico con el nombre de Enrique Eduardo Manning. Él fue un converso, vivió hace 150 años. Él fue un converso de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra. Se convirtió al catolicismo, era sacerdote en la iglesia anglicana, se convirtió al catolicismo y después de un tiempo lo hicieron cardenal de la iglesia católica. Un cardenal muy bien reconocido en esa época. Escribió un libro muy interesante que se titula El poder temporal del vicario de Jesucristo, publicado en 1862. Quiero leerles algunas citas de él, porque él, sin darse cuenta, está confirmando lo que yo estoy diciendo esta noche. Recuerden que está escribiendo en 1862, la herida mortal fue en 1798, y han pasado un buen número de años desde que se le dio la herida mortal al papado. Aquí está la primera cita. El abandono de Roma, ustedes saben que Constantino fue el que abandonó a Roma y se fue a Constantinopla, de eso está hablando. El abandono de Roma, escuchen bien now, significó la liberación de los pontífices. ¿Qué sucedió cuando Constantino se mudó allá? Los pontífices quedaron ¿qué? Libres. Y si quedaron libres, pues ¿cómo estaban antes? Atados. Sigue diciendo, la providencia de Dios permitió una sucesión de irrupciones de los godos, lombardos y húngaros para desolar a Italia y desarraigar todo remanente del imperio. Él está hablando de las invasiones bárbaras, este cardenal católico. Dice, el imperio se desbarató. Sigue diciendo, cuando se parceló el imperio, sigue diciendo, los pontífices se hallaron solos porque el emperador se había ido. Como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Y desde la hora de esta liberación providencial, ¿cómo dice él?
liberación. Ahora sí, si viene liberación provincial, ¿qué pasó antes? Estaba en cautiverio, estaba amarrado. Dice, y desde la hora de esta liberación providencial, escuchen esto, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de la mano. ¿Qué pasó con el obispo de Roma cuando se fue Constantino? ¿Se le qué? Pues si tenía las cadenas antes, ¿cómo estaba? Atado. Él no podía gobernar mientras Constantino y los emperadores estuvieran ahí. Pero cuando el emperador fue quitado y él ahora podía ocupar el trono de César, ¿estaba qué? Libre, porque tenía poder civil. Sigue diciendo, los pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad, y desde la hora de aquella liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, como una vez habían caído de las suyas. Ahora escuchen, ningún soberano ha reinado en Roma sino el vicario de Jesucristo. Aquí hay otra cita del mismo libro. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. ¿Están escuchando lo que estoy leyendo? Él no sabe que está comentando sobre esta profecía de Apocalipsis 13. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras, es decir, antes de esto, de asumir el poder, este sistema estaba ¿qué? Cautivo o atado. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. En otra cita dice, digo pues que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder temporal. Y ahora escuchen esto. Y por él los obispos de Roma, que son los papas, han reinado como príncipes temporales por 1200 años. ¿Qué está diciendo él? Que el obispo de Roma los obispos gobernaron ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿y la profecía decía cuánto? Él mismo está admitiendo que ese fue el periodo del dominio papal. Aquí está otra cita. Bueno, dejemos esta, que ya es tiempo de terminar. Hay varias más que podría leer. Ahora, el dragón entonces tiene 3 etapas, hasta donde hemos estudiado. El imperio romano gobernando solo, el imperio romano dividido, y luego el papado desarraiga 3 usando el poder civil, asciende al poder, y viene la tercera etapa de esa cuarta bestia que es el papado, 1260 años. Al final de los 1260 años pierde la espada y es echada en cautiverio porque ya no puede usar los poderes civiles. Y ahí se termina la historia. Apocalipsis 13:3. Va a haber una cuarta etapa de esta cuarta bestia. Dice en Apocalipsis 13:3: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esa es la herida mortal. Pero no escuchen lo que dice. Pero su herida mortal fue sanada. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que se le sane la herida? No necesitan tener la inteligencia de Salomón para responder esa pregunta. Si la herida mortal significa que se le quita la espada y ya no puede usar el poder civil, ¿qué es el sanamiento de la herida? Significa que recupera la espada del poder civil y es soltada del cautiverio. Dice la herida, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló todo Luna Park. Luna Park también. Dice, se maravilló. ¿Cuánto del mundo? Toda la tierra en pos de la bestia. ¿El papado va a recuperar el poder? ¿Va a recuperar la espada? ¿Los poderes civiles lo van a soltar del cautiverio? Sí.
Y lo único que ustedes tienen que hacer es mirar lo que ocurrió en septiembre del año pasado. Impresionante. El Papa hizo una visita a los Estados Unidos. Dio un discurso ante el Congreso Conjunto de los Estados Unidos. Primera vez en la historia. Insólito, porque los Estados Unidos, vamos a ver mañana, tiene principios radicalmente distintos que el papado, como día y noche. La nación que se levantó cuando cayó el papado. No se pierda mañana, aunque tengan que batallar el tráfico, ya mañana no hay juego. Y lo que estamos hablando no es juego, es serio. Cuando terminó su discurso ante el Congreso Conjunto, por varios minutos, todos los congresistas protestantes, católicos, judíos, se pararon y por varios minutos no dejaban de aplaudir. El Papa también se reunió con el presidente Obama en la Casa Blanca. ¿Saben de qué hablaron? Todo lugar donde ha ido el Papa, él habla de 3 cosas. 1, eliminar la pobreza. 2, resolver el problema del cambio climático. Y número 3, salvar el núcleo familiar. Y escuchen lo que les voy a decir. Esto lo vamos a estudiar más adelante esta semana. Ha vinculado esas 3 causas con la necesidad de que la gente guarde el domingo como día de reposo. Él ha dicho, los pobres trabajan demasiado. Sus amos capitalistas los ponen a trabajar y a trabajar. Necesitan los pobres un día para descansar. ¿A que no adivinan cuál día es ese? El domingo. Lo ha escrito, se lo voy a leer. Dice, el planeta está en una situación terrible. Se está desmoronando el medio ambiente. Necesita el ambiente un día para descansar. ¿A que no adivina cuál día es? El domingo. Dice la familia, ay, todos están trabajando durante la semana y esto y aquello, no tienen tiempo de reunirse para hacer culto y para ir a la iglesia. La familia necesita un día para la familia. ¿A que no adivina cuál día es? El domingo. El objetivo final del papado es imponer el domingo como día de reposo. Y algunos dicen, eso es ridículo lo que está diciendo. Bueno, sigan viniendo durante esta semana, se los voy a comprobar bíblicamente. Termino leyéndole una cita. Esta cita fue escrita por Elena G. de White. Los que son visitas, consíganse un ejemplar de un libro que se llama El conflicto de los siglos. Es impresionante este libro, escrito hace más de 120 años. Y usted lee ese libro, particularmente los últimos capítulos, y es como si estuviera leyendo el periódico, por la forma en que se está cumpliendo lo que predijo esta escritora, inspirada por Dios hace más de 120 años. En 1888, para ser más específicamente, fue publicado ese libro. Ella entendió lo que es el asunto de la herida mortal. Esta última cita, que es corta, Conflicto de los siglos, página 620, dice, derróguense. ¿Qué significa la palabra derrogar? Quitar o eliminar. Dice, derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. Es decir, si quitamos las restricciones que imponen los gobiernos civiles, dice, y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto. ¿Por qué tendría que resucitar este sistema? Porque tiene una herida mortal. Dice, se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¿Qué es lo que restringe el poder papal según esta cita? Las medidas restrictivas impuestas por los gobiernos civiles. Entendió perfectamente lo que hemos estudiado esta noche de la Sagrada Escritura. Mis hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos solemnes. Debemos consagrar nuestra vida al Señor como nunca antes, porque estamos viviendo en el umbral del cumplimiento final de estas profecías.
El Papa también dio un discurso ante las Naciones Unidas para celebrar el 70 aniversario de las Naciones Unidas. Es más, inauguró la celebración del 70 aniversario ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Estaban representadas 193 naciones. Y el Papa habló de lo que común y corriente toca: la pobreza, el cambio climático y la necesidad de salvaguardar la familia. Cuando el Papa terminó su discurso ante 193 representantes civiles de los países del mundo, los que estaban presentes se pararon y como un trueno aplaudieron y aplaudieron como por 5 minutos, que no dejaban de aplaudir lo que había hecho el Papa. Pero yo digo, el Papa, los puntos que él está tratando ahora son los mismos puntos que los poderes civiles están tratando, porque él quiere ganarse el apoyo de los poderes civiles. Y una vez que los poderes civiles le permitan eso, se va a repetir la historia que ocurrió durante los 1260 años. Ahora, antes de tener nuestra oración, permítame introducir lo que vamos a estudiar mañana. Hay una segunda bestia en Apocalipsis 13. Yo pregunto, ¿qué nación en su sano juicio le restauraría la espada a este sistema? ¿Colombia? No, gracias a Dios que no es Colombia. ¿Qué nación en su sano juicio le devolvería la espada y soltaría de la cárcel a este sistema? La más improbable de todas las naciones del mundo. No se pierdan el próximo emocionante episodio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la claridad de tu palabra. Yo sé, Señor, que esta noche hay personas aquí que pertenecen a la Iglesia Católica. Ayúdales a entender, Señor, que yo no estoy hablando de estas personas. Yo sé que ellos te aman. Yo sé que ellos te sirven lo mejor que pueden con el conocimiento que tienen. Te pido, Señor, que si he dicho algo que los ha ofendido, que tú me perdones a mí y que los lleves también a ellos a reflexionar y a pensar sobre lo que nosotros hemos estudiado de la palabra. No fue mi intención ofender a nadie, pero sí necesito presentar esto por los peligros que representa este sistema. Te ruego, Señor, que bendigas a cada visita. Toma tu palabra y siembra en el corazón. Transforma nuestras vidas. Y aquellos que ya hemos aceptado la verdad, te ruego, Señor, que nos ayudes a perseverar, que nos ayudes a permanecer firmes y fieles, aunque se desplomen los cielos. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por responder a nuestra oración, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.